A veces algunos dicen que los años no son nada, pero en realidad los años van acumulando cierta cantidad de cosas, ¿no? Y a veces son cosas buenas y a veces nos queda el rezago de algunas cosas que hemos equivocado, ¿no es cierto? Y después los problemas vienen a nuestra vida porque en algún momento erramos el camino y no estábamos haciendo las cosas bien. Y es difícil a veces todo lo que uno, digamos, como que va arrastrando. Por eso la palabra del Señor siempre nos enseña a que seamos una nueva criatura y que nos olvidemos de la vieja criatura, porque si no, estamos mal. O sea, seguramente que vamos a traer esos fantasmas del pasado, esos problemas que estaban antes y nos complican un poco la vida. Hay personas que hasta se traumatizan por dificultades y problemas y no lo pueden superar. Y cuando algo semejante llega a su vida, entra en el desconsuelo y comienzan a sentirse mal y tal vez aún hasta pierdan la esperanza. Pero el Señor, que es grande en misericordia, como dice su palabra, siempre va a estar al lado de nosotros. Yo, bueno, durante mucho tiempo necesité de quienes me ayudaran. En un tiempo tuvo uno de mis hermanos, después mi hermana también me ayudó bastante, pero después pasaron otras personas en mi vida que estuvieron a mi lado. Y hasta que sentí que Dios usó a cada uno de ellos, porque yo todavía no podía percibir que al lado mío había alguien mucho más grande, más fuerte que cualquier persona en esta tierra. A veces uno busca el consuelo en las personas y el Señor dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y el Señor nos dijo: yo lo enviaré al Consolador para que esté con ustedes siempre. Y Él cumplió esa promesa. El Espíritu Santo vino para acompañar. La misma palabra que se utiliza para Espíritu Santo, para Consolador, es la palabra Paracleto, que simplemente es alguien que está al lado de uno para ayudar. Eso significa esa palabra. Es como alguien que si vos tenés un problema, Él te va a dar las soluciones. Si tienes que resolver alguna cosa, Él te va a buscar la puerta donde tienes que salir o el camino por donde debes andar. Él es nuestra guía. Él es el que fortalece en nuestro interior. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor Jesús nos enseñó que Él es aquel que iba a enviar al Espíritu Santo a nuestra vida para que estuviéramos acompañados. Y cuando habla de su Padre, también nos habla de un Dios de grande, de un Dios de misericordia, de un Dios que nunca nos abandona, que siempre está pensando en nosotros, que nos abraza en su pecho y nos quiere con un amor eterno. Un Dios de grande misericordia. Por eso yo quiero compartir con ustedes en este mensaje: consolados para consolar. Una función que a veces nosotros tenemos que tomar porque Dios nos utiliza como herramienta. Pero primeramente tenemos que ser consolados. O sea, tenemos que sentir la protección de Dios, sentir su presencia. Tengo un pasaje que es 2 Corintios capítulo 1,
versículo 3 al 6 vamos a leer primeramente, que nos dice: bendito sea el Padre, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y así somos consolados y es para nuestra consolación y salvación, y la cual se operó en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí esta porción está hablando de lo que los discípulos estaban pasando, que Pablo estaba pasando. Y él entendía que las tribulaciones son grandes, pero más grande es su misericordia y su consolación. Dice: por medio de estas cosas que me están pasando, yo aprendo para poder consolar a otros. Yo creo que cada una de nuestras experiencias son parte de lo que el Señor tiene para nosotros, para prepararnos, para ser nosotros aquellos que ayudemos a otros. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, y dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestras consolaciones, para que por muchas personas sean dada gracia a favor por el don concedido, y nosotros por medio de muchos. La oración de la iglesia, la oración de los hermanos, coopera para que sean librados aquellos que están en el campo de batalla o en primera fila de la batalla. Pablo está hablando de esa gran misericordia de Dios y de la consolación. Cuando uno le toca consolar, a veces no sabe cómo hacerlo. De pronto necesitamos pasar algunas cosas para poder entender. Cuentan de un muchacho que quería ayudar, quería estar con aquellos que sufrían, y fue a visitar a una persona que estaba con un problema pulmonar y tenía mucha tos. Entonces dice: yo voy a ir a verlo. Entonces fue y estuvo con él, y de pronto esta persona empezó a toser, más o menos así como estoy yo ahora, bien fuerte. Y dice: oh, tenés que cuidarte de esa tos. Digamos que parecería que empezara a tomar esa función de consolador. Dice: tenés que cuidarte de esa tos.
porque mi tía empezó así y murió a las 2 semanas. A veces uno tiene buena intención y a veces tiene conocimiento de cosas, pero no tiene sabiduría para aplicarla, ¿no? Pasa como a veces algunos médicos no tienen alma de consoladores, te dicen, y no, te queda una semana, no podemos hacer nada. Por eso alguno dice, no, yo estoy re bien, no voy nunca al médico, estoy perfecto. Porque le tiene miedo al médico, porque el médico le larga todo el rollo sin tener ese corazón de consolador. A veces, si uno es observador en algunas películas de guerra y todo eso, los compañeros cuando hieren a alguien, y aún si lo ven que se está muriendo, le dicen, no te preocupes, vas a salir de esta, vas a salir. Porque siempre hay que tener la esperanza. Fíjense que estos discípulos, porque era Pablo que los acompañaba, dice, aún habíamos perdido la esperanza de permanecer vivos, porque teníamos sentencia de muerte. Ya nos dijeron que nos mataban. Ellos veían eso como algo que podía ser real. Dice, pero nosotros confiamos en Dios porque Dios resucita a los muertos. Tremenda esperanza. Aún en la muerte nosotros podemos esperanzarnos, decir, bueno, si me muero, ¿qué problema? Tengo vida eterna. El Señor me va a traer a la resurrección. En el momento que todos estamos esperando, en la final trompeta, cuando venga el Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, cuando el Señor Jesucristo diga que los muertos se levanten, allí aquellos que estemos ya descansando, vamos a escuchar esa voz y nosotros nos vamos a levantar en un cuerpo glorificado para vivir eternamente con nuestro Señor. La verdad es que si no tenemos esperanza de vida eterna, no hay consolación para nuestra vida. Como dice la palabra del Señor, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no habría esperanza para nosotros. Nadie ha resucitado, pero el Señor Jesucristo sí. ¿Para qué? Para darnos esperanza de lo que Él quiere hacer con nosotros. Somos los hijos de Dios, somos aquellos que el Señor ha salvado con el propósito de que seamos como Él. Y Él resucitó, por lo cual nosotros también vamos a resucitar. Amén. Dios de misericordia y de consolación. Ese es nuestro Dios. El Salmo 94, 17 a 19 nos dice: si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Parece una poesía del mundo, ¿no es cierto? Como que el alma se queda en silencio y no hay nada. Pero gracias a Dios que aquí el salmista nos habla primeramente: si no me ayudara Jehová, el Dios de misericordia y de toda consolación. Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegran mi alma. Y aquí en este último versículo está explicando algo que es maravilloso. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Cuando usted está solo, cuando usted está en problemas, cuando usted está en circunstancias difíciles, cuando los problemas lo abruman, cuando los problemas se vienen sobre usted y no sabe qué hacer, hay multitud de pensamientos.
son positivos y otros negativos. Pero allí está la consolación de nuestra alma, que hace que nuestra alma se ponga alegre, sabiendo que Dios es Dios de misericordia y de toda consolación. Y nos está enseñando a que aprendamos a pasar dificultades y nos sintamos alegres porque Dios está consolando nuestra vida para que nosotros podamos consolar a los demás. El consuelo del alma, el consuelo que el Señor quiere darnos cuando nuestra vida está preocupada, abrumada, cuando los problemas vienen a nuestra vida, tú tienes que estar aprendiendo a ser consolado por Dios. Las tribulaciones vienen a nuestra vida de diferentes maneras. Y a veces es como esa parábola que el Señor Jesús, o un relato más que una parábola, enseñándoles a que aprendieran a amar a los demás, aprendieran a ayudar a los demás. Y como las personas que le estaban indagando a Jesús, tratándolo de atrapar en alguna cosa, querían zafar del asunto, dicen, bueno, yo no sé quién es mi prójimo. Entonces Jesús le relata en Lucas 10, dice de la siguiente forma: respondió Jesús y dijo, disculpe que... Respondió Jesús y dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En esta parábola, que se ha predicado de muchas formas y de muchas maneras, lo que quiere mostrar Jesús es que uno es el que tiene que dar la mano, uno que tiene que usar la misericordia, uno es el que tiene que ser aquel que consuela a aquel que está herido, a aquel que tiene un problema. Nosotros a veces necesitamos reconocer que pasamos por alto muchas cosas. Acá hablaba de los religiosos que pasaron cerca de él y no hicieron caso. Pero alguien que tuvo misericordia, que fue movido a misericordia, le ayudó. Y la exhortación es, ve tú y haz lo mismo. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros tiene que hacer exactamente lo mismo. Cuando ve una necesidad, busca la manera de cómo suplirla. Lo que nosotros tenemos que saber es aprender a ponernos en el mismo lugar de los que sirven. Tenemos que saber que no debemos ignorar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Cuando hablamos de tribulación, cuando hablamos de sufrimiento, seguramente todos nosotros hemos pasado tribulación, todos nosotros hemos pasado algún sufrimiento.
alguna situación adversa, algo que no nos es favorable, alguna pena, algún disgusto o un dolor muy grande que a veces nubla nuestra visión, hace que se sienta un dolor en el pecho porque nuestro corazón está angustiado. Y yo he conocido personas que han muerto por la angustia y la soledad. No estaban enfermos, pero se enfermaron. Porque esa angustia y esa soledad les llevó a la muerte. Pero nosotros podemos llevar nuestra misericordia, la misericordia de Dios, porque no es otra que la misericordia de Dios, y ayudar a aquel que tiene necesidad. Y estar al lado del que tiene problemas. Decía Pablo, nos sentíamos abrumados por los problemas que había. Nos sentíamos totalmente abrumados. Y abrumar es angustiarse, sufrir, estar sujeto a algo que está oprimiéndolo y no puede salir del lugar, no puede ni respirar. Y aún perdieron la esperanza, la posibilidad de seguir con vida. Era algo ya máximo. Sin embargo, como hijos de Dios, sabemos que Él nunca perdió la esperanza, nunca estuvo fuera de la confianza que tenía en Dios. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido, es el deseo cumplido. Yo creo que Dios cumple nuestros deseos y su esperanza nunca demora. Si sentimos que tenemos tormento en el corazón porque pensamos que no tenemos esperanza, pero sí tenemos esperanza en Dios. Romanos 15:13 dice ahí la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo quería terminar con este versículo, porque como lo prometió el Señor Jesús, que nos iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo de poder, como dice acá, Él es el que nos va a dar esperanza. Él es el que nos va a hacer abundar en lo que nosotros no tenemos. Cuando el fruto del Espíritu comience en nuestra vida a crecer y desarrollarse, tendremos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo vamos a perder la esperanza teniendo al Espíritu Santo dentro nuestro con esos frutos maravillosos? Mantendremos la esperanza, mantendremos el amor, mantendremos la fe, porque el Espíritu de Dios es el Espíritu poderoso que obra en nosotros. Que Dios les bendiga.